¿Quiere el gobierno hundir el tejido económico de este país? ¿Está atacando el gobierno a los principales sectores de nuestra economía? ¿Es ideología o es incompetencia? ¿O más bien es una estrategia perfectamente definida para eliminar toda actividad empresarial, industrial y económica y a partir del terreno quemado construir un nuevo régimen socialista? ¿O más bien es simplemente una muy mala estrategia de comunicación? Muy buenas, bienvenidos a un vídeo más de Más Libertad y Menos Estado. Aprovecho para decir que si os gustan estos vídeos, os suscribáis, comentéis, le deis a la campanita y me sigáis en redes sociales y en el blog. Esta semana ha habido agitación por una pequeña sección del programa de Agitprop de el nefasto Cintora que tienen en televisión española, que le pagamos todos, con el tal Antón Losada, en la que vuelve a hacer una de las gracias de la izquierda, en la que habla de que no quiere un país de camareros, ni quiere un país que le estemos sirviendo a los turistas. De nuevo, denostando, despreciando a este sector tan grande que tiene a tantísima gente y tantísimas empresas comiendo de esto y porque por supuesto nos da de comer a todos. Hoy vamos a hablar de cómo parece que el gobierno tiene una estrategia de atacar sistemáticamente a nuestros principales sectores de economía y vamos a dar ejemplo de cómo los ataca sistemáticamente. Además de que no tiene una alternativa para sustituirlos. Daremos 3 ejemplos de acciones o declaraciones que han dado y diremos por qué es como darnos un tiro al pie o como meternos un palo en la rueda. Al final del vídeo daré las claves de qué es lo que creo que está intentando el gobierno y cómo debemos intentar de detenerlo. Así que por favor, quedaros hasta el final. Empezaremos hablando del sector del turismo. Todos nos acordamos de la polémica que se suscitó el año pasado en el mes de mayo, cuando el ministro de Consumo, el señor Garzón, dio unas declaraciones sobre el sector bastante desafortunadas. Garzón califica el turismo de precario y bajo valor añadido y el sector exige su dimisión. Recordemos que este sector es un 13% del PIB y un 12% en el empleo total de toda la población activa. El problema es que trató con desprecio al sector en lugar de mimarlo, más cuando se había decretado un parón, un cierre, se había fastidiado todo lo que es la temporada de verano, la temporada de Navidad y sabemos que después de un año sigue el sector cerrado. Había quebrado Thomas Cook previamente. Y previamente a estas declaraciones, el mismo ministro Garzón había desaconsejado hacer reservas para verano a la gente. O sea, estaba desalentando la actividad en este sector ya de por sí depauperado con el COVID. Luego sí es cierto que matizó, o le hicieron matizar, ¿vale? Todos los economistas saben esta situación, que es un sector precario, cuando hay un mínimo vaivén, una mínima crisis, pues todo el castillo se nos cae, se derrumba, este país, esta economía no puede depender de un sector como este, pero aún así nos importa mucho este sector y este sector hay que cuidarlo. Todas esas bonitas palabras de rectificación vienen junto a sus hechos. Sus hechos son que llevamos un año o más de un año cerrados, sin actividad, que ya nos hemos quedado sin campaña de Semana Santa, 2 campañas de Semana Santa, la campaña de verano del año pasado, la campaña de Navidad, campaña de verano de este año, los turistas se van a otro lado y tenemos un grandísimo problema. Y además no hay ayudas, está el problema de los ERTE, no se está beneficiando al sector, no se está mimando al sector y para colmo tenemos estas palabras denostando al sector. Por lo tanto, si es un sector que nos da de comer, potencialo y no te metas con él, por favor. El siguiente caso es el sector del automóvil. Este sector también representa más de un 10% del PIB, casi un 20% de nuestras exportaciones y somos una de las primeras potencias productoras mundiales. De hecho, más de un 3% de los coches mundiales se fabrican en España. Además de que es una industria muy bien repartida por nuestra geografía y de hecho muchas marcas están asentadas en nuestro país. Desde Nissan, Renault, PSA, Volkswagen, Nissan, aunque hablaremos de Nissan más adelante. Y recordemos, ya desde la primera legislatura en la que está el PSOE, como la ministra Maroto ya dijo, las horas del diésel están contadas. Nada, sentenciando al sector,
dando un mensaje de destrucción de la economía, de que nos vamos a ir todos al mismísimo carajo y de inestabilidad en el sector. Aparte de un mensaje a los mercados, a los clientes, a los fabricantes que están apostando por España, a los inversores, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se suma a la guerra al diésel, con subida de impuestos brutales al diésel, subidas de impuestos brutales a la matriculación, que eso ha conseguido o ha conllevado que este año, desde enero de este año a enero del año pasado, haya caído la matriculación un 50%, que por lo tanto han hecho que los fabricantes que fabrican en España estén enfadados, que las personas que usamos el diésel para trabajar, para ir a trabajar, para desempeñar nuestros trabajos, para emprender, tengamos más problemas para desarrollarnos, que además paremos el mercado de compraventa de coches de primera necesidad y de primera mano. Durante estos años hemos podido ver titulares como el siguiente: fin del diésel y la gasolina. Sánchez inicia una guerra al coche que dependerá del nuevo gobierno. Esto es de 2019. Y también hemos podido ver más recientemente entrevistas como esta al CEO de Volkswagen España. Podemos ver el titular que dice: Volkswagen avisa, al gobierno le importa muy poco la industria del automóvil. Y dice el Indesas, el señor Francisco Pérez Botello, como sus actos no son tan amigables o existe una cerrazón por razones ideológicas. El CEO asegura que ha habido propuestas de nuevas medidas fiscales para poder relanzar el sector y la actividad económica, pero han sido completamente desoídas. Y de facto podemos ver las consecuencias de todas estas amenazas que todavía no se han terminado de cumplir. Ahora se acaba de subir el diésel, pero es que, por ejemplo, Nissan se ha ido de Barcelona, Renault ha dicho que se quiere ir de Valladolid y de Palencia, y Volkswagen está dando el toque y está diciendo: ojo, que de aquí nos vamos como sigáis así. Y por supuesto, sea con la inestabilidad que hay en Cataluña, como esto siga así, se va. Este es otro caso de otro sector en el que, en lugar de hablar de una transformación, de una evolución, de una readaptación a nuevos sistemas evolutivos y a nuevos sistemas industriales, tú anuncias que te lo cargas y que ya sobre la ceniza y sobre el solar ya edificarás lo que tú quieras. Y es que a ellos lo que les importa es la guerra al diésel, salir en los titulares, ser los campeones de la lucha contra la contaminación y salir en la foto con Greta, pero a costa de cargarnos una industria y de morirnos de hambre. De nuevo, la propaganda frente a la realidad. Otro de los casos del que vamos a hablar es del sector del aceite de oliva. Somos los primeros productores y comercializadores de aceite de oliva en el mundo. De hecho, un 46% de la producción mundial viene de España. Además, el sector genera unas 46 millones de peonadas por campaña. Además, el principal margen de crecimiento está en el comercio exterior. Y más ahora cuando parece que el gobierno de Estados Unidos va a levantar los aranceles que tenía puestos. Pues con todo esto, el señor Garzón vuelve a mancillar la imagen del sector del olivar español con su semáforo nutricional, dándole categoría C, color amarillo, al aceite de oliva, con lo cual lanza un mensaje a los consumidores de que tengan precaución sobre este producto y por lo tanto moderen su consumo. La Organización Interprofesional de Aceite de Oliva se ha puesto en pie y ha denunciado este caso porque, entre otras cosas, enmascara las buenas propiedades del aceite de oliva español, además recae de nuevo en clichés que ya se suponían superados y además vuelve a mancillar la imagen de un producto que estamos exportando mundialmente. ¿Qué mensaje le estamos aportando? ¿Qué mensaje le estamos ofreciendo a nuestros compradores, a nuestros inversores y a los consumidores sobre este producto? Pues evidentemente no lo estamos vendiendo bien. De nuevo, aunque he dado ya 3 ejemplos de 3 sectores diferentes, podríamos dar muchísimos más. Por ejemplo, un cuarto que se me ocurre es un caso que yo digo yo mucho, que es lo de la peatonalización de los centros históricos de las ciudades. Que si bien se acogen a normativas y a tendencias que están ocurriendo en todos los países, no se está haciendo la adaptación contando con todas las partes interesadas. Es decir, a los comercios de toda la vida están en el centro de las ciudades que llevan subsistiendo o haciendo negocio allí, directamente si tú no cuentas con ellas, si tú no haces un plan de adaptación, un plan de transformación contando con ellos y directamente le peatonalizas el acceso a esos negocios, te los cargas. Por lo tanto, para hacer estos cambios hay que contar con todos. Si no hablas con todos, tú haces el cambio y que caiga quien caiga.
Entonces, ¿por qué estamos actuando así? ¿Por qué hacemos estas cosas? ¿Por qué metemos palos en la rueda en nuestros sectores principales que nos dan de comer? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuáles son las claves de toda esta estrategia que están llevando? Esto lo podemos analizar de varias maneras. Centrémonos primero en los casos que hemos comentado, en turismo. Si es cierto, como dice el señor Garzón, que es un sector pues que no es del mayor valor añadido, son servicios y además en parte estacional, aunque eso habría que discutirlo. No es un sector de altísimo valor añadido, no es como Alemania que produce productos terminados, coches, elementos industriales, y entonces claro, cuando hay una crisis se tambalea más y de hecho no necesita una grandísima formación para conseguir trabajadores de este sector. Pero de ahí a decirlo públicamente y atacar a eso, pues ahí va un trecho. Pero claro, si tú ahora quieres sustituir la actividad en este sector, el gobierno no ha mostrado nada. De hecho, le ha puesto impuestos a las tecnológicas como Google para ahuyentarlas, para que no vengan a este país. Después hemos tenido una oportunidad con el Brexit para captar empresas del ámbito financiero y se ha perdido la oportunidad. Y no tenemos sustitutivo. Además, por supuesto, de que el país con su política fiscal no favorece que venga ninguna empresa de nada. Por ejemplo, en el sector del automóvil, aquí el problema es la ideología. Tú quieres ser el puntero de la lucha contra el diésel, ponerte la medallita de ser los más ecosostenibles y resilientes del mundo, los que más han hecho los deberes que Soros te ha dicho que tienes que hacer y que el Foro Mundial te dice que tienes que hacer y que además Greta está contenta contigo. Pero eso se lleva por delante a un sector industrial que lleva toda la vida trabajando en el automóvil de gasolina, de diésel, y tenemos una industria montada. Y además, tú no has dicho que vayas a apostar por el coche eléctrico en cuanto a fabricación. No has dejado claro por qué lo vas a sustituir. Y además no has hablado de ningún plan de transformación industrial ni de capacitación para la gente que está trabajando en estas cosas. Como quieren que se elimine el diésel, pues tú lo que haces es poner impuestos muy altos para que sean disuasorios, para que su uso sea disuasorio, pero sin tener en cuenta que esto lo que hace es que muchísimas empresas que han comprado una flota de furgonetas para hacer su trabajo son todas diésel y ahora que se las comen con papas, pues te carga su negocio porque a lo mejor ya no le salen los números, la producción de coches diésel también se empeora y ahora a ver qué hacen las fábricas y cómo readaptar las fábricas sin ningún plan. No, ya no solo la fabricación y las empresas, sino la compra-venta de vehículos ha caído estrepitosamente. En Alemania hay una altísima rotación de vehículos porque el gobierno, el Estado sabe que Alemania se gana gran parte del sustento fabricando vehículos y coches. Pues evidentemente fomenta que haya rotación, que cada poco tiempo te puedas y te favorezca el cambiar de coche. En cambio aquí paramos el mercado. En resumen, estamos suponiendo que lo que va a triunfar dentro de un futuro es el coche eléctrico, pero no sabemos cuándo va a estar esa tecnología madura o cuándo va a estar realmente accesible al mercado, porque ahora mismo son muy caros, cuándo va a haber infraestructura. Pues eso lo hacen sin plan. Pues de aquí al 2030 tiene que estar todo, porque sí. Y además las empresas tienen que haber dejado de fabricar coches diésel y ya no se van a vender. O sea, que a lo mejor una empresa ha hecho una inversión para una fábrica que la va a amortizar en 20 años, pero resulta que en 10 años tú le has dicho que esto se acaba. Pues te la has cargado, pero tú no has tenido en cuenta nada. ¿Qué pasa? Que destruimos el tejido productivo y además que si tú quieres empezar una nueva actividad en base a esta que vas a cerrar, para ver cómo lo hace, porque si Nissan se va, ya no cuentas con ello. Si Volkswagen se va, no cuentas con ello. Si Renault se enfada y también se va, ¿sobre qué vas a fabricar nuevos coches eléctricos? El caso del aceite, que clama al cielo. O sea, nosotros somos productores de aceite de toda la vida. Nosotros tenemos que vender y exportar el aceite y además vender las bondades de este producto. Pues si directamente nosotros decimos que el aceite no es tan bueno, ¿cómo nos lo va a comprar el de afuera? Entonces, ¿qué es lo que buscan con todo esto? Si tú quieres sustituir el cómo nos ganamos la vida en España a otra manera de ganarnos la vida, me parece muy bien, pero eso es un plan estratégico que además conlleva hablar con todos y además conlleva que no lo tiene que hacer un partido político, es un plan estratégico de país en el que además tú tienes que planificar con qué lo vas a sustituir, cómo lo vas a sustituir y que en el medio no haya personas que se mueran de hambre, no haya un sector entero que se vaya a la calle, no haya un sector entero otro sector entero que formar de nuevo. Tú tienes que hacerlo gradual, pero ellos no. Ellos han pensado en el punto A, que es donde estamos, y en el punto B, que es donde quieren estar, que eso lo hablaremos ahora en qué punto B quieren estar. Y en medio, pues que caiga quien caiga. ¿Y cómo llegamos al punto B? Pero ellos ¿qué van a saber? Si no tienen experiencia, si no han pagado una nómina, si no saben cómo funciona una empresa, si no saben cómo evolucionar de un sistema industrial a otro sistema industrial,
si algunos ministros, como se ha visto esta semana, no tienen experiencia laboral y ya son ministros, y otras vienen de un supermercado o del Saturn, que no tiene nada malo trabajar en el Saturn. Lo que pasa es que para trabajar en el Saturn y no puedes pasar directamente a ministro, tú tienes que tener una trayectoria y un bagaje que te dé una experiencia y un conocimiento y un saber hacer y un pensamiento estratégico que te lleve a ser ministro, pero tú no puedes pasar de Saturn a ministro porque no tienes nada que aportar. ¿Qué vamos a hacer con los que hoy se dedican al turismo si erradicamos este sector? Es igual que todos los que se dedicaron al sector de la construcción en los años 2000, que hoy son parte de la población pasiva, que además en gran parte es una generación perdida. ¿Por qué? Porque no se van a formar en otra cosa, no se han formado en nada, por lo tanto tú no lo puedes adaptar a otros trabajos, por lo tanto lo único que te queda es mantenerlos, darles subsidios y además conseguir que dependan de ti y por lo tanto que tengas un voto cautivo. Eso me suena a socialismo, comunismo, que no les importa que luego haya una solución, simplemente quieren subsidiados, dependientes y votantes, que además estarán muertos de hambre. O sea, tenemos que mantener a esa generación perdida de personas que se han dedicado a la construcción y ahora tenemos que mantener a toda la generación perdida que se está dedicando al turismo, que ya no va a valer. A ver, otra explicación para esto es que directamente tengan una mala estrategia de comunicación. Entonces se han expresado mal, no los hemos entendido bien y cuando dicen que el turismo es de poco valor añadido es que van a hacer que el turismo mejore y que hacer de ello un negocio más sostenible. Pero no creo, porque ya son muchas cosas, ya con sus actos se delatan y creo que esa no es la explicación. Lo cierto es que en muchos casos estamos de acuerdo en diversos puntos. Estamos de acuerdo que un país no puede depender del sector servicios, no puede depender del turismo. Un país no puede depender a lo mejor del diésel y apostar por el diésel cuando sabemos que tarde o temprano se tendrá que acabar. Pero de ahí a decir que tienen que desaparecer, no hombre, no. España se puede encaminar a un modelo de país, a un modelo productivo en el que vayamos hacia los productos industriales, productos terminados, productos de alta especificación y por lo tanto productos de alto valor añadido, que además necesiten personas muy capacitadas, con gran preparación y además tengamos que importarlas para que nos propongan y para que nos aporten. Y eso dará un valor añadido, un mayor margen a los productos que exportamos al mundo y por lo tanto seremos un país con más riqueza. Pero no podemos denostar y dejar de mirar a sectores con los que estamos comiendo hoy en día, como el turismo. Si tenemos un país que nos da las posibilidades de ser el number one en turismo, que venga gente de todo el mundo, que todo el mundo quiera venir a España, que España sea una marca exportable por todo el mundo y donde todo el mundo quiera venir, que dejen dinero aquí, que compren casas para veranear. Yo creo que no es sustitutivo, es complementario. Sigamos explotando el sector turístico, que somos los mejores del mundo, y además vayamos a ese camino de nuevo modelo productivo e industrial. Pero no solo eso, también podríamos haber, como he dicho antes, usado y aprovechado la oportunidad de, después del Brexit, de atraer a empresas del sector financiero, y no lo hemos hecho. Madrid ha traído algo, pero no lo hemos hecho correctamente. O podemos aprovechar las nuevas grandes empresas tecnológicas y hacer como Irlanda. Lo que pasa es que Irlanda ya se nos ha adelantado y atraerlas. Pero en contra, lo que hacemos es subir impuestos para que nadie quiera venir y nadie quiera invertir. Y al final, hablando ya de las claves que habíamos anunciado al principio del vídeo, al final la conclusión es la de siempre con esta gente. O son tontos o son malos. ¿Usted es tonto porque es comunista? ¿O es comunista porque es tonto? O no tienen la capacidad ni la experiencia de darse cuenta y analizar los impactos y las conclusiones a donde llevan sus acciones, o realmente es que nos quieren llevar a una situación en la que se han cargado toda la economía, estamos en la pobreza y así desde el yermo, desde el solar, ellos poder desarrollar su nuevo régimen socialista, comunista, totalitario, en el que todas las empresas sean públicas, aunque realmente no haya empresas y no haya nada que producir, ni nadie que nos quiera comprar nada, ni competitividad, ni evidentemente capacidad de salir al mercado. Porque además si somos una dictadura, pues nos lo cierran. De todas maneras, sea uno o sea otro, el resultado es el mismo. Y por supuesto malo. A ver, dentro de la teoría de que nos quieren llevar al comunismo, si ellos han visto la utopía de Marx, ¿vale? Han tenido esa visión y dicen, España puede llegar a esto, ¿qué es lo que queremos? Lo que sí que no han visto es el camino.
Y el camino es de sufrimiento, y el camino es de, bueno, pues, del yermo, de la miseria. Además, yéndonos a la práctica, denota otra cosa. Por su falta de capacidad, su falta de experiencia y su soberbia, como siempre, esta gente no ha tenido en cuenta a todos los stakeholders, a todos los interesados, a todas las partes afectadas. Es decir, si yo quiero llegar a que me cargo el turismo y nos vamos a otro tipo de industria, yo tengo que hablar con los agentes económicos, tengo que hablar con las empresas, tengo que hablar con los agentes políticos. Además, esto es un plan, sería un plan estratégico, es decir, tengo que hablar con las otras fuerzas políticas, plantear un escenario de a cuántos años, un plan de riesgo y además un plan en el que todos salimos beneficiados. Es decir, no simplemente decir yo me cargo el turismo y nos vamos aquí y los que estén trabajando en el turismo porque se mueran de hambre o que se busquen la vida. No, tú tienes que formarlos, tú tienes que hacer un cambio cultural. Pero ellos no hablan con nadie. Por la ley CELA se vio que no han hablado ni con el mundo educativo. Así que todas las lecturas nos llevan casi a lo mismo. Este camino no es el bueno, no te puedes cargar la economía, no te puedes meter palos en la rueda, no te puedes disparar al pie a los Froilán y tienes que hacer crecer tu economía, hacer crecer a las empresas, hacer crecer a los sectores, apostar. Si para algo puede estar el gobierno es para impulsar y ayudar, o por lo menos quitarte de en medio y dejar que crezca. Y por supuesto, el sector del turismo, el sector que se dedica ahora a hacer coches diésel y de gasolina y el aceite de oliva, no son sustituibles. Todo lo que quieras crecer y todo lo que quieras, todo el modelo productivo que quieras construir es complementario a lo que ya tenemos. De verdad crezcamos en industria, de verdad crezcamos atrayendo empresas e inversión. Ojalá fuera verdad que el PSOE y que Podemos quieren hacerlo, pero sin cargarte lo que hay, que de esto comemos, amigos. ¿Qué pensáis? Seguramente tendréis algo que opinar, así que por favor dejadlo en comentarios y esta vez no solo voy a pedir que le deis like al vídeo, os suscribáis al canal y le deis a la campanita, sino que además os quería informar que todos los vídeos que estamos subiendo en este canal los estoy colgando en un nuevo blog que os dejaré en la descripción, ¿vale? Para que tengáis actualizado también todas las nuevas actualizaciones, los nuevos posts y los nuevos vídeos que publiquemos. Así que tenéis muchas maneras de comunicaros, de insultarme, de comentarme. Así que bueno, nos vemos en siguientes vídeos de más libertad y menos Estado.